Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a el seminario una vez más del grupo de luminiscencia. En esta ocasión, nuestra invitada es la doctora Dulce González Utrera, quien nos visita del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. En esta ocasión, la doctora Dulce nos estará presentando el tema diseño y metrología de elementos ópticos fabricados mediante manufactura aditiva. Entonces, gracias por aceptar la invitación, doctora Dulce. El micrófono es todo suyo. Gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a los organizadores del seminario por la invitación y a el público por asistir. Bueno, como bien dijeron, soy Dulce González y estoy de estancia postdoctoral con el doctor Daniel Aguirre en el ICAT, en la Unidad de Investigación y Tecnología Aplicadas de la UNAM. Y hoy voy a hablar un poco de la caracterización de algunos elementos ópticos de forma libre que hemos estado fabricando mediante manufactura aditiva o impresión 3D. Antes de empezar, quiero platicarles dónde estamos. Nosotros estamos en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica en Apodaca, Nuevo León, muy cerca del aeropuerto de Monterrey. En este parque, la UNAM tiene una unidad de investigación y tecnología aplicadas, donde el doctor Daniel Aguirre está por parte del ICAT, del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Bueno, ya dicho esto, pues ya empezamos, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos años, la tecnología de impresión 3D ha tenido mucha investigación y desarrollo debido a que con ella es posible crear formas que son difíciles de fabricar utilizando otros métodos de fabricación, ¿no? Entonces, en particular, para elementos ópticos, hay diferentes tipos de tecnología de impresión 3D, cada uno con sus pros y sus contras. Entonces, voy a platicar un poco rápidamente en qué consisten. Entonces, el primero es el que yo pienso cuando yo oigo impresión 3D, lo que me imagino es un carrete de plástico rígido, como un hilo de plástico rígido, que se introduce en un inyector y se va calentando este inyector y entonces se va formando la pieza, ¿no?, que nosotros queremos. Esta tiene una resolución aproximada de 100 micrómetros, sirve para prototipos grandes, sin embargo, no tiene buen acabado para superficies ópticas. Si se dan cuenta, en este ejemplo, pues se ve todavía las marcas de impresión, no se ve completamente transparente y nosotros lo que queremos es lentes, que se pueda ver a través de ellas con ciertas características, ¿no? Bueno, el segundo método es polyjet printing, que básicamente consiste en una jeringa donde se va depositando gotas de una resina líquida y se van curando con una lámpara de UV. Y con esta se va formando la pieza. Tiene una resolución aproximada de 250 micrómetros y se ha utilizado para componentes de fibras ópticas, lentes y arreglo de lentes. Y esta compañía Luxexcel, que me parece que está en Países Bajos, la ha utilizado para macroóptica como lentes oftálmicas y últimamente vi que también lo utiliza para visores de realidad virtual. Y de Two Photon Polymerization, que utilizan un láser de femtosegundos, donde se va solidificando la resina en el plano focal del láser, ¿no? Y tiene una muy buena resolución de 0.2 micrómetros, no necesita postprocesado. Sin embargo, los tiempos son largos de impresión, sirve para imprimir piezas pequeñas y es muy caro, ¿no? Igual que esta. Bueno, y el último es la tecnología estereolitográfica, donde básicamente funciona con una resina líquida que se va solidificando con un láser ultravioleta. Bueno, hay un láser ultravioleta con unos espejos que van redireccionando la luz para ir curando la resina. Entonces la pieza va saliendo hacia arriba. Tiene una resolución aproximada de 25 a 100 micrómetros, sirve para prototipos relativamente grandes y, sin embargo, se necesita un postprocesado para reducir la rugosidad de la superficie. Pero tiene un costo accesible. Entonces, se imaginarán que esta es la que tenemos en el laboratorio.
Entonces aquí hay una foto del tanque de impresión. En este tanque está la resina líquida y aquí hay una foto esquemática del láser UV con los espejos que van pues direccionando la luz para ir solidificando la resina. Y finalmente salen las piezas impresas hacia arriba. Bueno, esta impresora es la Form 3 de Formlabs, de la empresa Formlabs, y tiene una resolución de 25 micras, con un espesor de capa de 25 a 300 micrómetros y un volumen de trabajo relativamente grande. La fuente de luz tiene una longitud de onda de 405 nanómetros y un spot láser de 85 micrómetros. Bueno, como les mencioné, nosotros queremos piezas transparentes, entonces utilizamos la resina Clear de la misma empresa. Y esta resina Clear fue caracterizada por el grupo del doctor Aguirre en este trabajo, ¿no? Donde básicamente caracterizan el índice de refracción, que también son los parámetros geométricos de las piezas impresas, la absorbancia y la transmitancia y, bueno, varias características. Después de esta caracterización de la impresora, pues lo que se hizo fue tratar de imprimir lentes esféricas para ver si podíamos conseguir una calidad de imagen en las piezas ópticas, ¿no? Entonces, aquí están los pasos que se siguen para obtener finalmente una pieza esférica final, ¿no? Con una buena calidad de imagen. Como se dan cuenta, esta lente es impresa y bueno, se ve muy claramente el 76.4, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que sabemos cuáles son los parámetros y ya que sabemos que podemos imprimir lentes con pues el candidato natural, por así decirlo, para probar la impresión en 3D son la óptica de freeform, ¿no? O óptica de forma libre, porque queremos utilizar la ventaja que tienen las impresoras 3D para crear óptica rara, de forma rara, ¿no? ¿Qué es una superficie freeform o superficies de forma libre? Según el Centro de Freeform Optics, que es un centro donde hay varios investigadores trabajando en este tema, es una superficie sin simetría translacional y sin simetría de revolución. Entonces, pues es cualquier forma, ¿sí? ¿Para qué nos sirve estas superficies en óptica o en general en la vida, ¿no? Hemos visto ejemplos de estas superficies en óptica visual. Todos algún día vamos a tener presbicia, que es la condición en la que el ojo pierde la habilidad de enfocar en objetos cercanos. O sea, no sé si han visto personas alrededor de los 40 años donde ya hay que alejarse, pues no sé, un libro para poder leer. Y entonces, para sobrellevar esta condición, existen diferentes, bueno, instrumentos, por así decirlo, y uno de ellos son las lentes progresivas, porque tienen diferente distancia focal a lo largo de este eje, y eso nos hace que la superficie tenga diferente radio de curvatura, entonces nos crea una superficie sin simetría de revolución. Y esto se nota, bueno, si alguna vez han probado o van a probar las lentes progresivas, van a ver que a los lados se va como a estirar la imagen, y mucha gente se marea por esto. Y otras lentes que se utilizan son las de Álvarez. Bueno, no sé si han visto los infomerciales, donde básicamente consiste en dos placas y con este tornillo ustedes ajustan su prescripción para poder leer a diferentes distancias, ¿no? Por ejemplo, no veo aquí, ajusto mis lentes y ya voy a ver claramente la imagen. Entonces, en particular, el principio de estas lentes de Álvarez son las que nos interesan, las que vamos a utilizar. Bueno, estas lentes las inventó Luis Álvarez, que se ganó el premio Nobel en 1968 no por las lentes, sino por física de partículas, y patentó dos elementos con forma libre que tienen potencia variable, o sea, distancia focal variable. La primera patente hacía énfasis para lentes oftálmicas de la corrección de presbicia.
Entonces, ¿en qué consisten estas lentes? Son un par de elementos complementarios. Son 2 elementos, no es uno solo. Son 2 elementos. Cada elemento consiste en una forma plana y una forma freeform. Y el otro es el complementario de la freeform y una forma plana. Cuando los elementos se encuentran, pues digamos, sin alineados, sin desplazamientos laterales, la luz pasa sin desviarse. Entonces, este es un frente de onda plano que llega a la lente y sale sin desviarse de la segunda lente, como una placa plano paralela. Cuando un elemento se desplaza respecto al otro, la luz empieza a desviar y se enfoca en un punto, ¿no? Entonces funciona como una lente esférica, ¿sí? Como cada que entre más desplazamos las lentes, se enfoca más o se hace las divergente, se enfoca para el otro lado. Entonces nosotros podemos controlar la posición de este punto, digamos, desplazando un elemento respecto al otro, introduciendo de foco. Lentes no solo se han utilizado para lente oftálmico, entonces lo interesante de estos no es para yo corregir mi presbicia o lo que sea, se puede utilizar en diferentes instrumentos con diferentes diseños. Entonces, se han utilizado en head-mounted displays, que son los sets de realidad virtual para videojuegos. También se ha propuesto para microscopios, en donde pues, se cambia la distancia focal para ver diferentes planos de un objeto, o para sistemas de iluminación, que son, por ejemplo, este es un arreglo de lentes de Álvarez, que al desplazarse se ilumina una parte de... Bueno, hay una iluminación uniforme y se puede controlar qué tanto, el tamaño de esa iluminación, ¿no? Entonces nosotros queremos imprimir eso, y para esto pues tenemos que describir la forma de la superficie freeform que queremos imprimir, ¿no? Entonces, nosotros proponemos la forma de esta superficie como la suma de 2 polinomios de Zernike. Estos polinomios de Zernike son unos polinomios muy utilizados en óptica en particular, que consiste en, bueno, tienen esta forma. Si nosotros graficamos los polinomios, vamos a obtener estos mapas de color. Y cada polinomio tiene un peso, un coeficiente. Cuando estos coeficientes de cada uno de los polinomios son iguales, lo que obtenemos es la superficie descrita por Álvarez, básicamente un polinomio de tercer grado. Entonces, la suma de trifoil más coma nos da la superficie de forma libre, que va a describir la superficie de la lente, de un elemento de las lentes de Álvarez. Como les había mencionado, consiste en 2 elementos. Entonces ya tenemos descrita la primera superficie. Ahora la segunda es simplemente es rotada respecto a la otra o con el signo negativo. Aquí es esquemáticamente cuando desplazo un delta Y hacia abajo, bueno, hacia arriba, y la otra hacia abajo, lo que obtenemos es de foco. ¿Sí? Y podemos caracterizar este par de elementos, la potencia dióptrica de este par de elementos, como función del desplazamiento lateral. Ya sabiendo que queremos imprimir, pues se fabricó un modelo CAD de esta forma de la superficie, de estos elementos ópticos, con diferente coeficiente, diferente peso para cada polinomio, ¿no? Bueno, son iguales, pero con diferente peso, ¿no? Primero, entre mayor sea el coeficiente, mayor es el pico y valle en Z de la superficie, ¿no? Entonces, aquí están graficados en diferente escala. Se puede ver que es la misma forma de la superficie. Sin embargo, cuando lo grafico a la misma escala, se ve la primera, la de A
la del coeficiente igual a 0.23 se ve casi plano, mientras que la de 0.73 ya se ve como más deformada. Casi plano, entre comillas, porque tenemos un pico y valle de casi 2 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo esto y sabiendo el índice de refracción que ya previamente caracterizado de la resina de la impresora, que es 1.505, el diámetro de las lentes son 40 milímetros, 4 centímetros, entonces son más o menos grandes. Las mandamos a imprimir. Entonces, ya que salen de la impresora estas piezas, pues se limpian los excesos de resina en un baño de alcohol isopropílico. Utilizamos la Formwash durante 15 minutos, que también es de la misma empresa, de Formlabs, y curamos las piezas a 15 minutos a una temperatura de 60 grados centígrados, con otro equipo también de la misma empresa de FormCure. Bueno, ya curadas las piezas, pensaríamos que ya están terminadas, ¿no? Pero no, salen así, la pieza directa de la impresora o de todo este proceso, si se dan cuenta, pues pareciera como la primera impresora que mostré, no se ve transparente, se ve todavía con el estriado de impresión. Entonces, por eso nosotros seguimos un protocolo, un proceso, el cual consiste en esmerilar con la pieza con pads de carburo de silicio o dióxido de aluminio primero, y luego ya finalmente obtenemos la pieza transparente, el pulido después del esmerilado va el pulido y ya tenemos la pieza final transparente. Entonces imprimimos pues 6 piezas, por así decirlo, un par de cada valor del coeficiente, y aquí se nota cómo pues se va deformando entre más va creciendo el coeficiente. Aquí está el esquemático que mencioné antes y aquí están las piezas ya salidas, ya impresas, ya pulidas, ¿no? Aquí son imágenes por refracción donde se muestra lo que pasa. Para la primera pieza, las líneas que deberían de ser paralelas se abren hacia abajo, ¿no? Como la segunda pieza es complementaria a la primera, pues se tienen que abrir hacia arriba. Y a la hora de poner las dos piezas juntas, lo que va a pasar es que se va a compensar el efecto una con respecto a la otra y van a ser líneas paralelas, casi paralelas. Bueno, aquí es por el ángulo de la foto. Pero si se dan cuenta, sí obtenemos buena imagen, a pesar de estar las dos juntas. Esta imagen es a través de las dos piezas. Ya sabemos que podemos imprimir la superficie, la pieza, pero bien dicen que no se puede fabricar si no se puede medir. Y para este tipo de superficies en particular hay muchos retos que sobrellevar, que vencer, ¿no? Y entonces, nosotros, para la verificación de la forma de nuestra superficie, porque no sabemos realmente qué tan bien está la forma después de la impresión y el proceso de postprocesado, porque pues básicamente en la esmarilada y en la pulida podemos pues deformar la superficie, ¿no? Entonces tenemos que hacer una verificación de la forma. Entonces utilizamos el método de pantallas nulas, el cual es una prueba geométrica, el cual consiste en partir de un patrón uniforme en el sensor. Entonces se hace un trazo inverso de rayos y se diseña una pantalla de tal manera que si yo pongo esta pantalla en la superficie bajo prueba, si yo tomo una foto, voy a obtener el patrón uniforme que diseñé. Si no obtengo ese patrón uniforme, se va a deber a deformaciones de la superficie. Entonces, la primera prueba fue un arreglo en eje con una pantalla cilíndrica. Nosotros, para probar estas superficies, hicimos un arreglo fuera de eje con una pantalla LCD y una cámara, ¿no? Entonces aquí nosotros proyectamos nuestra pantalla nula, esta es la superficie bajo prueba y tomamos la foto, ¿sí? Entonces,
Bueno, la primera superficie que probamos fue la de punto 23, la que tiene un pico y valle de casi 2 milímetros. Aquí hay una foto de la pieza terminada. Y se diseñó la pantalla nula. Si se dan cuenta, pues no es el arreglo uniforme, porque lo que queremos obtener es, después de la reflexión, un arreglo uniforme, ¿no? Se implementó el dispositivo experimental para no tener tantos problemas de alineación. Dejamos paralelo, bueno, perpendicular a la mesa óptica el celular. La pantalla nula se desplegó en un celular y la cámara también, viendo el eje de la cámara perpendicular a la mesa óptica. Entonces lo que se rotó fue la superficie. Es por practicidad experimental. Y finalmente se tomó la foto. Si se dan cuenta, el arreglo es uniforme, bueno, se ve muy uniforme, y esta es para la de punto 23. Se hizo una evaluación y se recuperó esta superficie. Esta es la superficie de diseño, esta es la superficie reconstruida, y se analizaron diferentes zonas, o sea, como diferentes círculos, por así, la zona 1, la zona 2 y la zona 3, porque queríamos estudiar el degradado del pulido, porque normalmente el pulido degrada más la superficie a las orillas. Y bueno, se obtuvieron estos resultados, pero cuando se evaluó toda la superficie, los 40 casi milímetros de la lente, del diámetro de la lente, se obtuvo un RMS de 0.06 milímetros. Se ajustaron estos datos y obtuvimos los coeficientes 0.24 y 0.27, y los de diseño eran de 0.23. Aquí se ve algo rara la lente, pero si se fijan en esta parte de la foto, pues está rota. Entonces creemos que, bueno, es por eso, ¿no?, que se ve eso. Ahora bien, probamos la de punto 43 con el mismo método. Sin embargo, esto pasó algo extraño, ¿no? Cuando pusimos en la misma configuración la prueba, vimos que se manchan las orillas, ¿sí? Que nosotros partimos de esta imagen del sensor y a la hora de alinear la prueba se manchan las orillas, ¿sí? Y no sabíamos, o sea, pensaríamos que es porque está mal fabricada la lente o salió mal fabricada la lente, pero por eso se hizo simulaciones de imagen para ver si realmente era la fabricación de la lente o era efecto del método, ¿no? Y resultó ser que efectivamente esta pantalla nula, que está diseñada para obtener esta imagen del sensor, en esta configuración, en esta posición de la lente, sí nos da estas manchas en las orillas. Entonces realmente lo que tendríamos que ver son manchas en las orillas y está bien fabricada esta lente. Entonces se nos ocurrió rotar la lente, porque rotar la lente y generar y diseñar la pantalla nula. Entonces vimos que si rotamos la lente o el sistema de referencia con la lente, se limpia la imagen. Ya si se dan cuenta, aquí ya se ven detallados los puntitos, ¿no?, del patrón que queremos observar. Entonces, si diseñamos la pantalla ahora a 90 grados, esta es la pantalla nula que nos debería de dar esta imagen en el sensor, pero realmente nos da esta imagen manchada. Y ya, si la giramos completamente, si la parte convexa, la parte roja, está junto a la pantalla nula, pues se ve mucho más manchada, toda la mitad. Y como nosotros para la reconstrucción de la superficie necesitamos que los puntos estén bien definidos, pues no podemos utilizar esta configuración. Entonces, como se podrán dar cuenta, se podrán imaginar, utilizamos la de 45 grados rotado el sistema de referencia para hacer la evaluación de la lente. Aquí muestro imágenes experimentales cuando está a 0 grados el sistema de referencia. Esta es la foto experimental que obtenemos y efectivamente se nos ve manchados en las orillas, como lo predijo la simulación. Cuando lo rotamos a 45 grados,
ya se ven bien definidos las manchas, pero aquí sí vemos que hay una deformación muy probablemente de la superficie. Bueno, nuevamente hicimos la reconstrucción de la superficie. Esta es la superficie de referencia, esta es la superficie reconstruida, y vemos que tiene la misma forma, pero en las orillas no es exactamente, ¿no? Estas son las diferencias que obtenemos, y vemos una diferencia en esta esquina, que es la que corresponde justo a esta parte. A la hora de hacer el ajuste de los datos que encontramos que los coeficientes son de 0.40 y 0.43, y los de diseño eran de 0.43, si recuerdan. Entonces, pues ya más o menos estamos trabajando en mejorar esta técnica de medición y en comprobar si en hacer otros análisis, pero en general la superficie tiene la forma que nosotros queremos. Ahora bien, ya tenemos la lente fabricada, ya tenemos la lente probada. Ahora, ¿cómo se ve por refracción? Para esto instrumentamos el dispositivo experimental, que consiste en un láser helio neón, una lente colimadora. Entonces tenemos luz de infinito, platinas de rotación donde montamos los elementos, cada uno de las lentes, para alineación, y platinas de traslación, porque lo que queremos es caracterizar la distancia focal con el desplazamiento lateral. Entonces, para alinear, lo que hacemos primero, alineamos el primer elemento. La luz colimada a través del primer elemento se va a ver de esta forma, como un triángulo, donde la punta del triángulo coincide con la parte convexa de la lente. Entonces, como la otra lente es complementaria a esta, se podrán imaginar que para alinearla, el triángulo tiene que ir en la otra dirección, ¿no? Entonces, a la hora de que juntamos los dos elementos, vamos a ver como si la luz siguiera colimada, porque ya están en la posición, digamos, están como una placa plano paralela. Cuando desplazamos estos elementos en dirección Y, la luz se enfoca. Entonces, sí está funcionando como queremos que funcione nuestras lentes. Entonces, se hace una caracterización, o sea, nosotros sabemos cuánto es el desplazamiento de un elemento respecto al otro y medimos la distancia focal y obtenemos estas gráficas, que básicamente nos dice que la potencia dióptrica tiene un comportamiento lineal con el desplazamiento lateral. Y aquí está la expresión que representa eso. Entonces, bueno, eso no es la única ventaja de estas lentes, sino estas lentes también antes, pero ¿cómo se ve realmente? ¿Qué es lo que vemos a través de ellas? Entonces, cuando se desplazan una respecto a otra, cambiamos el foco. Si tenemos un objeto a la misma distancia de las lentes y cambiamos el foco, la distancia imagen cambia. Entonces la magnificación cambia, y eso se traduce en un cambio de tamaño. Es como si tuviéramos un zoom en la imagen. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve. Bueno, son imágenes experimentales a través de las lentes impresas, donde si se fijan, no sé, en la R, van viendo cómo se va haciendo el zoom cuando vamos variando el desplazamiento lateral. Si se dan cuenta, está muy clara la imagen. Estas lentes también tienen otra propiedad, que es introducir astigmatismo. Entonces, si en vez de desplazarlas en Y, ahora las desplazamos en X, lo que obtenemos es astigmatismo. Y bueno, ¿cómo se ve experimentalmente? Las alineamos, cambiamos otra vez el sistema de referencia para experimentalmente sea más fácil, y ahora
la dirección del movimiento va a ser la dirección en X, y si se dan cuenta aquí están en posición 0 y el haz sale colimado. Cuando se desplazan, tenemos esta línea que representa astigmatismo a 45 grados. ¿Y cómo se ve esto? Aquí están cuando están en posición 0 y si nos fijamos en la O, vemos cómo se alarga hacia 45 grados y hacia menos 45 grados, dependiendo de la dirección de desplazamiento. Y otra vez, si reorientamos estas lentes y desplazamos en X, ahora el triangulito, digamos, está apuntando a 45 grados, y desplazamos en X, vamos a obtener astigmatismo horizontal o astigmatismo vertical con defoco, o sea, una elipse horizontal o una elipse vertical. ¿Y cómo se ve esto? Esta es en posición 0, y si nos fijamos en la O se alarga en dirección horizontal o en dirección vertical. Y bueno, entonces ya vimos que sí podemos fabricar, podemos medir la forma de las superficies freeform, y ahora y también tienen una buena calidad de imagen, y aparte prueba el concepto de estas superficies. Entonces, bueno, otro ejemplo de elementos que hemos fabricado con impresión 3D son lentes asféricas, que también no son tan fáciles de fabricar o tan comunes como las esféricas, ¿no? Y esto lo hicimos con la empresa Blebs Vision, porque ellos estaban haciendo un adaptador para celular para observar el fondo de ojo. Entonces, se necesita unas lentes asféricas, ya que este es un modelo de ojo, la retina es curva. Entonces, nosotros necesitamos unas lentes que haga que la imagen de la retina caiga en una imagen plana, pero que se vea bien en la imagen plana, ¿no? Entonces, necesitamos unas lentes que corrijan curvatura de campo. Y para esto son las lentes asféricas, ¿sí? Entonces, se diseñaron 4 tipos de lentes para probar, como prototipos para probar cuál iba a ser uno de los diseños finales, y pues se mandaron a imprimir. Bueno, los imprimimos y se hicieron todo el proceso igual que vimos con las lentes de Álvarez, y estas son imágenes de ejemplos de que se obtienen con este tipo de lentes que imprimimos. Aquí están los perfiles, si se dan cuenta no son esféricos, son asféricos, difieren un poco de la esfera. Y se midió un perfil de cada una de las lentes y se obtuvo un error máximo de 3%, un error porcentual del 3% más o menos. Y bueno, ahora, ¿sirvieron estas lentes? Pues sí se lograron obtener imágenes del fondo de ojo. Tiene detalles, por ejemplo, estas lentes no tienen recubrimiento antirreflejante, y para observar la retina se necesita una fuente de luz, que en este caso va a ser el flash del celular. Y pues sí, como que estorba en la imagen, ¿no? Estas fueron obtenidas de un video con un paciente con pupila dilatada, ¿no? Y otro problema es que el celular está enfocando sobre la lente, no está enfocando sobre la imagen de la retina. Pero aún así se pudo ver el fondo de ojo con estas lentes impresas, y se puede distinguir el nervio óptico y las venas y bueno, pues el nervio óptico y el fondo de ojo con diferentes lentes. Bueno, pues eso es todo lo que les quería mostrar hoy. Quiero agradecer a la DEGAPA UNAM y al CONACYT por el financiamiento otorgado, y pues muchas gracias. Aquí están mis datos de contacto. Pero antes, ¿tienen alguna pregunta? Muchas gracias, doctora Dulce, por su presentación. Empezamos con la sesión de preguntas. El doctor Ciro tiene la mano levantada. Por favor, doctor.
Hola Dulce, ¿me escuchas? Sí, sí. Me parece muy interesante tu plática, realmente es refrescante ver temas como este que se llevan a una aplicación práctica en alguna forma dentro de las cosas que estamos viendo, en las que se puede ver la aplicación de conocimientos tanto básicos como aplicados a cosas específicas, ¿no? En general me parece muy interesante tu trabajo y la línea de hacer este tipo de modelos de lentes y cosas así por el estilo. Una de las cosas que me llama la atención es, en términos generales, obviamente los índices de refracción y, digamos, las trayectorias ópticas dependen de la longitud de onda. Tus lentes fueron diseñados y fabricados en términos de la parte visible del espectro, me imagino, ¿no? Y Sí. la pregunta que yo tendría es, ¿qué pasa si en algún momento, por diferentes razones, uno le interesara hacer imágenes que estuvieran fuera del rango del visible? ¿Funcionarían o tendrían que ser rediseñadas para ese propósito? ¿Cuál sería el proceso para hacerlo y si es posible hacerlo, ¿no? Sí, bueno, para empezar, pues tenemos que ver las características del material, ¿no? Como que los espectros de transmitancia para ver si funcionan. En particular esto, de hecho tengo una diapositiva así de transmitancia y de absorbancia. Entonces, digamos que las lentes se pueden utilizar en este rango, ¿no? O sea, sí van a ser transparentes en este rango de longitud de onda. Ajá. Hasta unos mil nanómetros, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que hemos Es, caracterizado. es el rango, digamos, de 450.000 nanómetros, y eso es por las características del polímero o el material que estás usando para fabricar las lentes, Sí, ¿cierto? cierto. Bueno, aún en esas condiciones, obviamente el material va a ser transparente, pero también las trayectorias ópticas van a cambiar. Sí. Eso tendría que ser ajustado. Ajá. Sí, de hecho, el índice de refracción que utilicé es para el de 632 nanómetros, que es el láser rojo, y sí, pues, dependiendo de la luz, sí se hace el diseño y sí cambia cambia el índice de refracción, cambia la longitud de onda, cambia el índice de refracción, entonces va a cambiar, digamos, la curvatura o algo así para cada uno de los diseños. Claro. Bueno, una de las cosas que podría ser interesante es agregar a esta diapositivas que tienes, a estas gráficas que presentas, tal vez una dependencia del índice de refracción de este material en función de la longitud de onda, porque obviamente si el índice de refracción no cambia mucho en un cierto rango de longitud de onda, pues entonces no hay mucho problema en ese rango. El problema es que pudiera cambiar de una forma diferente con otras longitudes de onda. Tal vez eso sería interesante, en particular para este material y en general para cualquier material que tú escogieras para hacer tus lentes, ¿no? Sí, sí, eso falta hacer. Perfecto. Oye, pues muchas gracias, muy interesante tu plática y doy espacio para que más gente se pregunte. ¿Ok? Gracias. Gracias, chao. Ok, continuamos con las preguntas. Iván. Ajá. Iván, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta, gracias por la presentación. Mi pregunta es referente a cómo cambiarías el índice de refracción. ¿Qué es lo que se podría agregar, algún aditivo o algo para cambiar el índice de refracción del material? Sí, bueno, sí, también hemos estado pensando en eso, por ejemplo, el tiempo de curado, no sé si afecta al índice de refracción, entonces también sería otra manera de caracterizar, o la temperatura tal vez, ¿no? A la hora de curarlo a diferente temperatura, no sé si también cambie el índice de refracción. La verdad no sé, digo, podría ser, pero no sé si justo este material podría
tener, podría sufrir algún cambio debido a esos parámetros. Ok, gracias. Y con respecto a la temperatura, ¿qué tanta temperatura resiste la resina? No sé qué tanta. Bueno, aquí encontré esta tabla bueno, casi no hay información de esta resina, yo creo que porque pues, es de la empresa y eso, y encontré esta tabla de propiedades mecánicas y de temperatura, pero bueno, realmente no sé bien. Ajá. No sé bien, no hemos estudiado las propiedades, no hemos estudiado cómo funciona con temperatura esta resina. Ajá. Ok, gracias. A ti. Zacarías, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que otra cosa, agradecer la presentación. Estuvo muy interesante y pues siempre, ahora sí que nos da muchas ideas. Una de las, pero bueno, también estamos no está dentro de nuestra área. Una de las dudas que tengo es que es con respecto a la imagen que tienen de la córnea, no, de la retina en la lente esférica, esas imágenes en donde aparece el spot de luz. ¿Qué técnicas han empleado, qué métodos han buscado para quitar esa luz, ese reflejo? No hemos buscado otros métodos, pero bueno, a mí lo que me gustaría probar es ponerle película antirreflejante y bueno, tal vez ustedes me podrán decir más respecto a los materiales. O sea, no sé o sea, este material si es compatible con alguna película antirreflejante o cualquiera. Ajá. Pero yo creo que básicamente es eso, intentar con una película antirreflejante sobre las lentes o un material antirreflejante y el ángulo tal vez, mover un poco el ángulo, pero es que si es como esa mano y el paciente se está moviendo y la mano también se mueve, es como difícil. Sí, bueno, yo creo que una buena posibilidad pudiera ser el trabajar con polarizadores ya sea sobre la cámara y sobre la fuente de, bueno, más bien con polarizador sobre la cámara y polarizador sobre la fuente de luz, la lente de la cámara, de manera que pudieras encontrar un punto en donde pues pudieras limitar ese spot reflejado. Yo creo que es una de las cosas que se me ocurren y hemos por ahí en algunos ejercicios que hemos hecho por acá, de pronto nos ayudan para matar reflejos, ¿no? Que es lo típico de la luz polarizada, ¿no? Y el empleo de estos filtros. Es lo que consideraría. Sí, gracias para tomarlo en cuenta. Y pues muy contento de haber recibido esta información. Y ¿tienes alguna idea de qué compuesto en particular es el que se utiliza para esta resina? No, la verdad no, como es resina de la empresa, no, o sea, como que no hay mucha información, no sé si es por como secreto industrial o algo así, pero no sé si ustedes lo podrían caracterizar o cómo se podría caracterizar. Ajá. Bueno, pues de mi parte es todo, te agradezco mucho, muy interesante y pues sí, qué padre que estén haciendo este tipo de trabajos. Gracias. Gracias. Gracias, Zacarías, por tu pregunta. Continuamos con Uriel. Adelante. Hola, doctora. Muchas gracias por su plática, estuvo muy interesante. Y creo que ya me respondió un poquito con la pregunta de Zacarías. Mi duda era si existían maneras de modular las propiedades como el índice de refracción, pero mediante aditivos. La verdad no sé. Es que sí, ahora entiendo que son formulaciones como secretas, ¿no? Que no están abiertas, no se sabe qué tipo de componentes traen.
pero creo que para el desarrollo de este tipo de aplicaciones sí sería muy interesante si pudieras modificar las propiedades del material mediante, pues ya sea aditivos o cambiando la formulación original, ¿no? Sí, bueno, de hecho sí, ya habíamos pensado en eso, pero bueno, habría que, digamos, como hackear los cartuchos de la impresora para que imprima Ujú. con otra, con otro tipo de resina que no es la propia de la marca, pero sí habíamos pensado en intentar con resinas diferentes. Ok, y por ejemplo, no sé, meterle un material extraño, un material dopante que cumpla una función secundaria, ¿eso lo han considerado? Pues realmente ahorita no estamos en eso. Sí nos gustaría, yo creo, porque sí hemos platicado un poco de eso, pero no nos hemos, bueno, pues no nos dedicamos a materiales tanto, entonces no nos atrevemos a hacer eso. Igual y si tienen ideas o algo así, podemos platicar. No, ideas acá sobran. Ojalá y salga algo por acá también. ¿Sí? Sí, Muchas gracias. a usted. ¿Tenemos más preguntas de la audiencia? ¿No? Vicente, adelante. Sí, muchas gracias por por tu presentación, Dulce, tu seminario muy interesante. En cuanto a las características que ya tienen tus resinas, por ejemplo, bueno, tus lentes, por ejemplo, si uno quisiera hacer una especie de decorado de nanopartículas sobre la superficie, usando algún solvente tipo, no sé, etanol, misma agua o acetona, ¿qué tan resistentes son este tipo de lentes que ustedes obtienen a estos solventes? El- agua sí es muy resistente porque, bueno, para el pulido se utiliza mucha agua porque es un material muy duro. Entonces, justo esa era nuestra duda, si se fuera a degradar rápido para, digamos, a la hora de hacer el pulido, que se deforme mucho la superficie y no. Entonces es una resina como dura y en agua sí soporta. Acetona, para hacer las pruebas hemos pintado la parte trasera, la parte plana, por así decirlo, y le hemos limpiado con acetona y quedan bien, pero no sé si más tiempo vaya a afectar. Yo creo que sí un poco, pero bueno, al menos agua sí son bastante resistentes. Ok, porque entonces, no sé, podría ser una opción ver si este tipo de resinas sirven como soportes para hacer sustratos que intensifican, perdón, bueno, tus lentes, sustratos que intensifican la señal Raman, por ejemplo, con un decorado de nanopartículas sobre la superficie. Pues se podría probar a ver si funciona. Bueno, Sí, tan, pues bueno, muchas gracias por tu plática, Dulce. Qué bueno que aceptaste la invitación. no a ustedes por tenerme aquí. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Entonces, con eso daríamos por terminado el seminario de hoy. Muchas gracias, doctora Dulce, por haber aceptado participar y por su presentación. Nos veremos la próxima semana con otro tema también muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bonito día.